30 fotografías reales de pasajeros y tripulación del Titanic. 1. Dorothy Gibson era una actriz y cantante estadounidense. Pudo subir con su madre a uno de los botes. Unas semanas después, actuó en una película sobre el transatlántico, interpretándose a sí misma. 2. Richard Norris Williams era un tenista estadounidense. La noche de la tragedia, logró agarrarse al bote plegable, pero tuvo que permanecer sumergido en el agua de cintura hacia abajo. Aunque finalmente pudo subirse a bordo, haber estado tanto tiempo en el agua, dañó sus piernas de tal modo, que se le recomendó la amputación. Sin embargo, él se negó, y trató de evitarlo haciendo ejercicio. Gracias a eso consiguió recuperarse. 3. Edith Rosenbaum era una corresponsal de moda. Llevaba consigo una caja musical con forma de cerdo, la cual apreciaba tanto, que fue el objeto que tomó antes de abandonar su camarote. Sobrevivió subiendo a uno de los botes. 4. Joseph Philippe Lemercier-Laros era un ingeniero haitiano que vivía en Francia. Debido a la imposibilidad de encontrar trabajo por causa de la discriminación, decidió regresar a su país, junto con su esposa Juliette Lafargue, que estaba embarazada, y sus 2 hijas. Su familia pudo salvarse subiendo a un bote, pero desgraciadamente, él no. 5. Ellen Churchill Hungerford fue una autora neoyorquina. Convencida de que no se salvaría, le entregó un camafeo de su madre a Edward Kent, porque no quería que se perdiera. Pero finalmente, quien no sobrevivió fue Kent. Cuando se recuperó su cuerpo, se encontró en el bolsillo el camafeo, el cual le fue devuelto a su dueña. 6. Edith Evans viajaba en primera clase con su amiga Caroline Lane Lamson y las hermanas de esta. Cuando las 2 mujeres se encontraron junto a uno de los botes salvavidas, Edith Evans le dijo a Caroline Lane que subiera ella, ya que tenía hijos esperándola en casa. 7. Violet Jessop nació en Argentina. Trabajó como azafata en el barco hermano del Titanic, el Olympic. Pero sus amistades la convencieron de que entrase al Titanic. Fue una de las personas que subieron a los botes. Al sentarse, le entregaron un bebé y le dijeron que lo cuidara. Cuando el Carpathia rescató a los supervivientes, apareció la madre, agarró al bebé, y se fue con él, sin decir nada. Durante la Primera Guerra Mundial, Violet Jessop trabajó como enfermera. 8. Jack Phillips era uno de los radiotelegrafistas del Titanic. Había estado trabajando duramente, y su turno recién terminaba cuando el iceberg apareció en el camino del transatlántico. A pesar del cansancio y de no obtener respuesta, se mantuvo en su puesto casi hasta el final, emitiendo mensajes para que algún barco acudiese en ayuda de pasajeros y tripulación. Cuando ya el agua lo anegaba todo, consiguió llegar hasta el bote plegable B, que flotaba boca abajo en las aguas. Pero desgraciadamente, falleció allí, esperando a que un barco los rescatase. 9. Harry Elkins Widener era un coleccionista de libros estadounidense. Ayudó a su madre a subir a un bote, pero tanto él como su padre, fallecieron. 10. Joseph Bruce Ismay era el presidente de la naviera del Titanic. Ayudó a arriar los botes, y a que la gente entrara en ellos. Cuando ya no había nadie en su lado del barco, se subió a uno que además, no iba lleno. Esto fue lo que le salvó la vida. Sin embargo, pasó a la historia como villano, porque se extendió la idea de que no había prestado ayuda. Tuvo que vivir el resto de sus días perseguido por esa acusación. 11. Catherine Bourke nació en Irlanda, y viajaba en tercera clase con su hermana y su esposo. Las 2 se negaron a subir a un bote, si él tenía que quedar solo en el Titanic. Las 2 fallecieron. El cuerpo de Catherine nunca fue identificado o encontrado. 12. David John Daybowen era un boxeador de Gales. El 11 de abril, escribió una carta a su madre en la que le contaba que se encontraba muy bien, y que le gustaba mucho el Titanic. Falleció en el naufragio, y nunca se pudo recuperar o identificar su cuerpo. 13. Jack Heath Futrell era un escritor bastante conocido en la época. La noche de la catástrofe, convenció a su esposa para que subiera a un bote, y le aseguró que él iría después en otro. Pero la realidad fue que no se pudo salvar. 14. Thomas Andrews era el director general de Harland and Wolff, los astilleros de los que salió el Titanic. Era el constructor del transatlántico, y viajaba a bordo para solucionar y estudiar cualquier problema o incidente que pudiera ocurrir. Ayudó a la gente a subirse a los botes para que huyeran a tiempo de la tragedia. Pasadas las 2 de la madrugada, cuando ya las aguas iban a devorar el transatlántico, Thomas Andrews fue visto en una de las salas del Titanic. Se había quitado el chaleco, y tenía la mirada perdida. Sabía que el final se acercaba. No intentó ni siquiera subir a los botes, y falleció en el naufragio. 15. Benjamin Guggenheim era un empresario estadounidense. Al ver que no iba a ser posible salvarse, tanto él como su mayordomo, se quitaron los chalecos salvavidas, y se pusieron un traje. Benjamin Guggenheim dijo que se habían vestido con sus mejores galas, y que iban a hundirse como caballeros. Ninguno de sus cuerpos fue encontrado jamás. 16. Aida Augusta Marguerite Anderson era una mujer sueca, que viajaba en tercera clase.
Algunas fuentes afirman que el motivo por el que iba a Estados Unidos era para cuidar de los hijos de su hermana, que había fallecido. Nunca pudo recuperarse o identificarse su cuerpo. 17. Daniel Buckley nació en Irlanda. En el momento del accidente, salió de su camarote sin el chaleco salvavidas. Cuando fue a buscarlo, ya el agua impedía el paso. Según contó, ayudó a bajar varios botes, y luego entró en uno al ver que otros hombres lo hacían. Cuando los oficiales dijeron que los varones no podían subir, se echó a llorar. Una mujer se compadeció, y le puso un chal en la cabeza. Eso hizo que los oficiales no se fijaran en él, ni volvieran a insistir para que abandonara el bote. De esta forma, pudo sobrevivir. 18. El coronel Archibald Gracie ayudó a mujeres y niños a subir a los botes. Logró sobrevivir nadando hacia el plegable B, que yacía volcado. Sin embargo, era útil para no hundirse, y pudo aguantar hasta ser rescatado por el Carpathia. Nunca se recuperó de lo acontecido aquella noche. Las enfermedades que padecía se agravaron por causa de las experiencias traumáticas. Falleció en diciembre del mismo año en el que naufragó el Titanic, en 1912. El día de su entierro, muchos de los supervivientes acudieron para decirle el último adiós. 19. El barón Cosmo Edmund Duff Gordon viajaba con su esposa Lucy Christiana Sutherland, que era diseñadora de moda. Subieron a un bote salvavidas, que se arrió con tan solo 12 personas. 20. Jack Zeya era un estadounidense que sobrevivió a la catástrofe. Cuando ya había sido rescatado por el Carpathia, se puso a hacer dibujos sobre el Titanic. Perdió a su padre en la tragedia. 21. Alice Kiva trabajaba como niñera para la familia Allison. Logró salvar al más pequeño de los niños, de nombre Trevor. 22. Elin Esther Maria Braff nació en Suecia, y viajaba en tercera clase. Llevaba consigo una muñeca que le iba a regalar a su sobrina. Elin nunca fue encontrada, pero en los escombros del Titanic, se llegó a fotografiar la cabeza de una muñeca que podría ser la de Elin. 23. Julián Padrón Manent nació en Barcelona, y viajaba en segunda clase. Logró salvarse aquella noche, y se casó con otra de las supervivientes, Florentina Durán y Moré. 24. Arthur Godfrey Puen era un militar canadiense. Aunque se subió a uno de los botes, no pensaba que el Titanic pudiera hundirse. Recibió muchas críticas por haber hablado mal del capitán Smith, y por no reconocer el valioso papel de Margaret Brown en los botes. 25. Francis Davis Millet era un artista estadounidense, que no logró sobrevivir a la catástrofe de aquella noche. Se compartieron cartas que escribió a bordo del barco, en las que se quejaba de las mujeres ostentosas de primera clase, y de los pasajeros que habían llevado a sus mascotas. 26. Charles Lightoller fue el oficial de mayor rango que sobrevivió aquella noche. Ayudó a mujeres y a niños a subir a los botes. Logró llegar al plegable B, que flotaba boca abajo. Encima, había unos 30 hombres, entre ellos los 2 telegrafistas del Titanic. En ese bote permanecieron hasta que llegó el Carpathia. También ayudó a la gente a subir a él, de modo que fue la última persona rescatada. 27. Michel Navratil se había separado de su esposa, Marcel Caretto. Cuando sus 2 hijos fueron a visitarlo, decidió huir y llevarlos con él. Por ese motivo compró los boletos para el Titanic. Los niños pudieron subir a un bote salvavidas, pero él no, y falleció aquella noche. 28. William Thomas Stead era un periodista y espiritista inglés. Viajaba a Estados Unidos a dar una conferencia. Cuando el Titanic se hundió, tan solo se sentó a leer un libro en una de las salas del barco. 29. Lucinol Martha, la condesa de Roces, nació en Londres, y fue una de las supervivientes del Titanic. Estuvo al mando del bote en el que se subió, por su capacidad de tomar decisiones en un momento tan duro. 30. Paul Sebrey era un escultor nacido en Bruselas. Estaba jugando a las cartas cuando el Titanic se encontró con el iceberg. Aunque no pensaba que hubiera sido algo grave, por si acaso, decidió subirse en uno de los botes. Gracias a eso logró sobrevivir. En memoria de todos los miembros de la tripulación y de los pasajeros del Titanic.